Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar dando inicio a la clase de educación cristiana con Natalia Díaz. Es un tema que hemos traído a comprensión de los tiempos para crear conciencia del mundo en que vivimos. Natalia la va a presentar el pastor Juan Marcos, pero realmente solo quiero decir, ella vive lo que predica, lo vive a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura y tiene el conocimiento. Y necesitamos personas como ellas que nos ayudan a entender y nos ayudan a capacitarnos en todos estos temas, que la iglesia esté siempre activa, conociendo, creciendo, aprendiendo. Entonces, Pastor Juan Marcos, por favor, preséntanosla. Bienvenidos a todos a comprensión de los tiempos. Tenemos Natalia Díez con nosotros. Voy a leer la biografía que acabo de pedirle y voy a conocerle, porque siempre hay cosas que uno no sabe de uno. Bueno, mujer cristiana casada hace 19 años, mamá de 4 hijos, a quienes han educado en el hogar desde hace 13 años. Estudió administración de empresas, pero su llamado al servicio del Señor ha sido principalmente a la adoración y a la enseñanza de sus propios hijos. Mi esposo, José Ricardo, y yo y ella sirven en la iglesia City Harvest en Bogotá y allí iniciaron la comunidad de familias cristianas educadores en casa World School Colombia, donde enseña acerca de la cosmovisión bíblica de la educación y la enseñanza de principios bíblicos en las materias escolares. Brindan apoyo para la conformación de otras comunidades de apoyo y comparte recursos para el homeschool en la página de Instagram Educación Cristiana en Casa, y de manera personalizada a las familias. Natalia, es miembro del Movimiento Nacional por la Familia, desde donde defienden la libertad de los padres para educar de acuerdo a su conciencia cristiana. Vamos a orar que Dios bendiga a Natalia y a todos que van a estar recibiendo esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias que podemos tocar este tema tan importante. Gracias te damos, Señor, que todo esto es para ver levantarse esa descendencia poderosa en la tierra, esa generación de los rectos. Y pedimos que todo lo que Natalia va a compartir, que nos sirva y que nos oriente y que afirme a muchos, inquiete quizás a otros. Y Señor, que esto sirva como una buena base para mucho tema que quizás más adelante podamos estar viendo. Gracias te damos. Bendice a todos que están conectándose en este momento, que pueden entrar sin dificultad y que podamos gozar todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, Natalia. Gracias, pastor, qué bendición. Para los que nos están escuchando, bienvenidos a todos. Gracias a Comprensión de los Tiempos por invitarme a estos 3 días que estaremos hablando de este tema tan fascinante, tan importante como es la educación de nuestros hijos. Gracias, Pastor Juan Marcos, por la presentación y pues por ser nuestro pastor también hace ya muchos años y que nos ha enseñado muchísimo sobre este y muchos otros temas. Bueno, hoy básicamente vamos a dividir estos 3 días en 3 grandes temas.
Y en general, este tema de la educación, quiero empezar diciendo que la educación de los hijos es un deber, es un derecho y es una batalla de los padres. Y usted preguntará, ¿pero por qué una batalla? ¿Por qué Natalia dice que la educación es una batalla? ¿Contra quién estamos peleando nosotros? Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos días. Y hoy específicamente, que es nuestro día 1, vamos a tocar 3 temas principales. Primero vamos a responder la pregunta, ¿a quién le pertenecen los niños? Si tuvieras que responder esa pregunta hoy, ¿qué dirías? ¿Dirías que te pertenecen a ti mismo? ¿Dirías que le pertenecen a ellos mismos, que se pertenecen a ellos mismos? ¿Son dueños de su propia vida? ¿Que le pertenecen a quién? Ese es el primer tema que vamos a tratar hoy. El segundo tema es el principio bíblico de la educación. ¿Cuál es el fundamento? La verdad básica sobre la cual se fundamenta la educación según la palabra de Dios. Y la tercera cosa que vamos a estar tratando el día de hoy es el costo de la educación gratuita. Parece una contradicción decir que una educación gratuita tiene un costo, porque si es gratis no debería tener ningún costo, pero hoy vamos a estar viendo que es gratuita, entre comillas, la educación estatal. Vamos entonces con nuestro primer tema. ¿A quién le pertenecen los niños? Y lo vamos a ver desde este verso, cuando el Señor Jesucristo dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20 al 21. Esta fue una respuesta que dio el Señor Jesucristo a quienes trataban de tentarlo, haciéndole preguntas acerca de los impuestos. Y le llevaron una moneda como esa que ustedes están viendo en pantalla, que tenía en ella la imagen del César, bien clarita estaba la imagen del César. Por eso Jesús les pregunta, ¿de quién es la imagen que ustedes ven en la moneda? Y ellos le dijeron, del César. Ok, si la imagen es del César, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Para razonar este verso, entonces la palabra clave es imagen. La palabra clave es imagen. Si están de pronto tomando apuntes, la palabra clave aquí es imagen. ¿Cuál era la imagen de la moneda? Todavía nos vamos a quedar en la moneda. La imagen de la moneda era la imagen de Roma, porque Roma la había fabricado. Le pertenecía a Roma esa moneda. La pregunta entonces de por qué es, la pregunta es, y entonces nuestros hijos, los niños, ¿qué imagen tienen? ¿Qué imagen tienen? Ellos fueron creados ¿a qué imagen? Bueno, los que conocen la palabra de Dios, los cristianos seguramente van a responder a imagen de Dios, porque la palabra de Dios en Génesis 1, 26, 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que si la moneda de Roma fue hecha por Roma, tenía la imagen de Roma, por lo tanto le pertenecía a Roma y tenía derecho de decidir cómo se utilizarían algunas de esas monedas de Roma. Pero si el ser humano fue hecho por Dios, es decir, tenemos su imagen, por lo tanto, le pertenecemos a Dios. Y nuestros niños le pertenecen a Dios. Así que la respuesta a la pregunta ¿a quién pertenecen los niños? Es los niños le pertenecen a Dios. Y si los niños le pertenecen a Dios, debemos preguntarle a Dios cuál es la manera como debemos educarlos. ¿Y qué es la educación? ¿Y cuáles sus objetivos? ¿Y cuáles sus fundamentos? Según ese creador que los hizo a su imagen. Algunas personas utilizan este verso para decir que los niños deberían estar respondiendo por una educación del Estado porque debemos darle a Roma lo que es de Roma.
pero no han entendido que Jesús se refería a la imagen, a la imagen. Hay cosas que no le pertenecen a nadie más sino a Dios. Y la principal de ellas es sus hijos. Nosotros, las personas, somos propiedad de Dios porque Él es nuestro creador y fuimos hechos a su imagen. Bien, ¿en qué sentido fueron hechos nuestros hijos a su imagen? O los seres humanos, ¿en qué sentidos fuimos hechos a imagen de Dios? Primero que todo, en cuanto a tener un espíritu, es decir, somos un ser moral que somos libres para elegir entre el bien o el mal. Y necesitamos diferenciar entre el bien y el mal. Tenemos también una capacidad creativa, transformadora de recursos, una inventiva, un desarrollo, y con los recursos que Dios ha puesto en el planeta, con los recursos que Dios nos ha dado, el ser humano puede transformar los recursos, desarrollarlos, inventar cosas nuevas. Eso también hace parte de ser imagen de Dios. Tenemos también capacidad de explorar y usar la tierra y sus recursos de maneras limitadas e ilimitadas. Y tenemos también un lenguaje hablado y racional. Estas son algunas de los aspectos en los que hemos sido creados a imagen de Dios, en las que Él ha puesto su imagen no solamente en nosotros como padres, sino en nuestros hijos, en cada uno de ellos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es hacer que esto florezca en ellos y sean cada vez más hechos a la imagen del Señor. Cuando el Señor decidió que existiría la familia y la estableció, lo hizo primero antes de establecer el gobierno civil y antes de establecer el Estado. El dominio de la tierra fue entregado por Dios a la familia. Lo tenemos en Génesis 1, 26 al 28. Dios le habló a ellos, a la primera familia, a la primera pareja sobre la tierra, y los bendijo. Y les dijo que debían sojuzgar la tierra, señorear sobre ella. Le estaba entregando los recursos a la familia, no le estaba entregando los recursos al gobierno, al Estado, no le estaba entregando los recursos a nada diferente que a un hombre y una mujer que debían multiplicarse, formar una familia sobre la tierra y apropiarse de los recursos y ser señorear, o más bien sojuzgar. Me gusta mucho esa palabra, porque no es señorear y hacer lo que yo quiero con libertinaje, sino rindiéndole cuentas al creador y dueño de esos recursos. Eso es clave, porque si tú no entiendes que tienes responsabilidad de señorear sobre la tierra y piensas que es responsabilidad del gobierno y del Estado, siempre vas a estar esperando que otros hagan lo que tú debes hacer, incluyendo la educación de tus hijos. Porque piensas que todo le corresponde al Estado, al gobierno, o a la iglesia, o al colegio, o al jardín infantil, al otro, al otro, al otro. Y tú cada vez pierdes más libertades en la medida en que no entiendes que el dominio de la tierra fue dado a la familia. Vamos a mirar un momento Génesis 1, 26 al 28. Voy a leerlo rápidamente para ustedes, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le está entregando el dominio de la tierra a la familia. El diseño de Dios para el ser humano incluye estas 5 cosas que están aquí en la presentación. Primero, reflejarlo y parecerse a Él, porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Segundo, tener dominio sobre la creación. Número 3, dar fruto, ser productivo en la tierra. Uno de los propósitos de la familia es ser productiva sobre la tierra. 4, tener familia, multiplicarse, es decir, tener hijos. Bueno, ya lo digo aquí también, multiplicarse, tener hijos. Esto le dijo Dios
a la primera pareja sobre la tierra antes de que hubiera otro que les gobernara, antes de que existiera el gobierno civil. Así que se lo entregó ¿a quién? Nuevamente digo, a la familia. Por lo tanto, quien dirija la formación de los niños debe velar por estos objetivos. Quien eduque a la siguiente generación, quien eduque a tus hijos, debe velar por estos 5 mandatos culturales o este mandato cultural que Dios le dio a la familia. La pregunta es, ¿quiénes están educando a tus hijos en este momento están velando por estos objetivos del creador, del dueño? Ya respondimos la pregunta, ¿a quién le pertenecen los niños? Le pertenecen a Dios. Ni siquiera te pertenecen a ti directamente como papá o mamá, le pertenecen a Dios. Y Él estableció unos objetivos para el funcionamiento o para el desarrollo de las personas en la tierra. Y son estos que están acá, reflejarlo a Él, tener dominio sobre la creación, dar fruto y tener familia y multiplicarse. Quien dirija la educación de tus hijos debe velar por estos objetivos. Entonces pasamos al punto número 2 y es entonces ¿cuál es el principio bíblico de la educación? ¿Qué nos está enseñando todo esto? Nos está enseñando que los padres somos los responsables de la formación de los hijos. Y la palabra responsable quiere decir que tenemos que responder por ello. ¿Ante quién vamos a responder por ello? Ante Dios. Ante Dios vamos a responder por ello. Así que el hogar tiene una doble misión. Tiene una misión de bienestar temporal, es decir, el bienestar que puedan obtener aquí en la tierra, que es físico e intelectual, pero también tiene una misión de bienestar eterno, que es espiritual, religioso y moral. No podemos separar esta misión como si los padres solamente fueran responsables de lo físico, de alimentar a tu hijo, que crezca y el resto lo hagan otras personas. Porque la misión del hogar es bienestar temporal y bienestar eterno, puesto que la institución de la familia fue dada por Dios y fue a la familia a quien Dios le entregó el dominio sobre la tierra. Si un padre de familia hoy en el 2024 entiende esto, un padre de familia cristiano, o incluso un no cristiano, entiende la responsabilidad que tiene en la educación de sus hijos, se va a cuestionar muy seriamente cómo los va a educar. Se va a cuestionar muy seriamente quién va a enseñar a mis hijos. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y espero de verdad que haya muchos padres y madres hoy pensando en esto, pensando a quién le hemos delegado la educación de nuestros hijos. Y vamos a ir profundizando más en el tema. La educación de los hijos es una obligación impuesta a los padres por ley natural y por el acto propio de traer los hijos al mundo. Sería lo más obvio, lo más lógico si viene aquí una persona que nunca ha estado en el planeta Tierra, un extraterrestre, y te preguntara quién educa a los hijos y tú le dices no, el Estado, seguramente le parecería la cosa más extraña del mundo. ¿Por qué? Porque el acto propio de haber traído los hijos al mundo, esa ley natural, debería ser suficiente para comprender que tenemos el derecho y la responsabilidad de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestros principios. Estas leyes naturales son propias e intrínsecas del ser humano. Son naturales, las puso Dios en nuestra misma esencia, por lo tanto son divinas. Por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie duda que tenemos el derecho a la vida. Es un derecho intrínseco, es un derecho propio, es un derecho divino puesto por Dios. Asimismo, es el derecho de los padres de transmitir su legado, su cosmovisión, sus principios a la siguiente generación. Y más que un derecho, es un deber. Ya vimos que es un deber porque la imagen de Dios ha sido puesta en cada uno de nuestros hijos. Ellos han sido creados a su imagen y semejanza. Y no podemos separar la responsabilidad terrenal de darles un bienestar físico de la responsabilidad espiritual. El Señor dijo a su pueblo en Deuteronomio 6, 5 al 9, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Y te está diciendo, papá y mamá, los momentos en los que tú lo debes hacer. ¿Cuáles son los momentos? Dice que es cuando estás en tu casa y cuando vas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. No veo que diga cuando lo lleves media hora el domingo a la clase de escuela dominical. No veo que diga cuando lo lleves al colegio y dure 8 horas en el colegio, allí le van a enseñar estas palabras a tus hijos. No dice tampoco cuando el Ministerio de Educación te dé permiso, enséñale estas palabras a tus hijos. Está diciéndole a los padres que los niños pasen tiempo con ellos. Porque ¿cómo vas a enseñarles cuando estás en el camino y estás en la casa si no estás con ellos? No lo puedes hacer. Tus hijos necesitan estar contigo para que tú les puedas enseñar. Necesitas estar con ellos afuera de la casa para que tú les puedas enseñar. Necesitas estar cuando se acuestan y estar cuando se levantan para que tú les puedas enseñar. No encontramos un solo versículo bíblico que le delegue al Estado la responsabilidad de educar a la siguiente generación. Hubo casos excepcionales en los que jóvenes tuvieron que ir a servir el Estado, por ejemplo, José o Daniel, pero ellos ya habían sido preparados en su niñez por sus padres en unos principios tan fuertes, tan sólidos, que fueron usados por Dios para que cuando ellos sirvieron al Estado, sirvieron a los reyes de turno, fueron puestos en un lugar alto, pero no fueron educados en primera instancia allí. Así que la responsabilidad es de los padres, y ese es el principio bíblico que queremos hoy rescatar y llevarlo a un nivel más profundo de que simplemente tú lo entiendas, lo quieras, lo anheles, pero debemos llevarlo a la práctica. Y hoy en día pienso que los padres cristianos ya tenemos que estar muy serios en cuanto a la educación de nuestros hijos. Tenemos que entender que Dios está esperando que nosotros hagamos de la siguiente generación realmente discípulos de Dios, que las inculquemos continuamente a nuestros hijos. Vamos a hablar ahora un poco del costo de la educación gratuita. Ignorar o ser negligentes al principio de educación como responsabilidad de los padres entrega poder al Estado y éste termina usurpando todas las funciones educativas. Quiero explicarte esto un poco. Cuando un padre cristiano conoce su responsabilidad de educar ante Dios a sus hijos y de cumplir este llamado de hacer discípulos, y aún así ignora esta responsabilidad y delega al Estado la responsabilidad, lo que le está diciendo al Estado es que está de acuerdo con lo que ellos le van a enseñar a los hijos. No solamente está de acuerdo, sino que en muchos casos pagamos por ello. Cuando es educación, digamos, colegios privados, pagamos por ello. Y bueno, y si es con el Estado, también estamos pagando impuestos, que parte del presupuesto se va para esta educación. Y le estamos diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que usted, colegio privado o público, le está enseñando a mi hijo. Estoy tan de acuerdo que le pago por eso. Estoy tan de acuerdo que no reviso su currículum, no reviso sus planes educativos, no reviso el plan de educación sexual, no reviso su plan de cualquier materia, porque estoy de acuerdo y estoy ignorando la responsabilidad que tengo como padre. ¿Qué sucede entonces? Que cada vez el Estado, a través de las diferentes leyes, a través de los diferentes planes de acción educativos, va a ir tomando posesión o ya ha ido tomando posesión de terrenos educativos que antes era impensable que otras personas distintas a la familia los asumieran. Por ejemplo, y muy claramente, la educación sexual de nuestros hijos. Si ya le entregaste 8 horas de tu hijo a la educación del Estado, le pagas por ello en el caso de la educación privada y no revisas
y no sabes realmente a ciencia cierta qué es lo que le están enseñando a tu hijo, le estás abriendo la puerta al ignorar tu responsabilidad, le estás abriendo la puerta al Estado para que vaya avanzando en ese terreno cada vez más, hasta que lo único que te quede a ti, si acaso, sea darle el desayuno por la mañana y nada más. Por eso es que nosotros no podemos ignorar esta responsabilidad. Los padres de familia cristianos no podemos ignorar esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien proporciona la educación va a transmitir su cosmovisión. Eso es claro. Cuando tú enseñas, tú estás transmitiendo una manera de pensar frente a la vida. Estás respondiendo preguntas básicas de la vida, acerca de Dios, acerca del bien y del mal, acerca de la familia, acerca de la ciencia, de la creación o de la evolución, acerca de la identidad sexual. Cuando tú enseñas, tú estás transmitiendo tu cosmovisión acerca de cada uno de estos temas. Quien proporciona la educación transmite su cosmovisión. Y tristemente muchos padres de familia hoy no tienen ni idea qué piensan en el colegio de su hijo sobre algún tema que es sensible e importante para nosotros como hijos de Dios. Y peor aún, hay algunos que sí lo saben, pero lo ignoran. Y yo quiero que estas charlas de estos días te inspiren, te animen, te inquieten a preguntarte si hay algo que tú debas hacer en la educación de tus hijos para cumplirle a Dios, quien te los ha delegado como responsabilidad, para que tú se los eduques para Él, para su reino. Que nos preguntemos si estamos ignorando algún aspecto que debemos atender. No podemos ser negligentes, porque vamos a mirar que el costo de la educación gratuita realmente puede ser su alma. Si la educación es proporcionada por el Estado, las filosofías humanistas de turno se van a sembrar en la mente de los niños y de los jóvenes. Y cuando esa semilla se siembra, va a dar fruto. Cree que va a dar fruto. Y si tú tienes 5 días a la semana, ese terreno que es el corazón y la mente de tu hijo, recibiendo semillas de falsedad, semillas de engaño, semillas de confusión, y esa semilla está siendo sembrada. Tú aparentemente ves que no pasa nada, todo está tranquilo, no pasa nada. Pasan años, días, minutos. Y de pronto el tiempo que tiene de sembrarle las semillas de la verdad de la palabra de Dios es muy corto. Es un ratico en la noche de pronto, a las carreras porque tienen que dormir y tienen que madrugar. Y bueno, el domingo porque voy a la iglesia. Entonces los profesores de los niños se esfuerzan al máximo porque es maravilloso todo lo que hacen en la iglesia por nuestros hijos. Pero es media hora el domingo o el día que te congregas. ¿Cuál semilla va a dar más fruto? Es matemático, la que más semillas haya sembrado. Si sembraste más semillas de una cosa, vas a obtener más fruto de esa semilla. Y llegará el momento donde esta cosmovisión saldrá a la luz. Y ya he sabido que el 80% de los jóvenes que fueron educados en el sistema estatal educativo en los Estados Unidos abandonaron su fe una vez terminaron su educación académica de bachillerato, de las familias cristianas. Y se están haciendo hoy la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo lo llevaba a la iglesia, si nosotros hacíamos un devocional por la noche. Pero hemos separado la educación, digámoslo, académica, del discipulado que tenemos que hacer con nuestros hijos. Lo hemos separado, pensamos que no tiene nada que ver y tiene todo que ver, porque el llamado de Dios es a instruirlos en el camino del Señor. Y todo lo que hagamos, desde enseñarles a leer y a escribir, debe tener el poder de presentarles las verdades de Dios, de presentarles a Dios como el creador del universo, como el dador de todo conocimiento, como el que estableció las leyes del universo en la ciencia. Tenemos que presentarles las evidencias. Esa es la educación, presentarles las evidencias de la historia, de la ciencia, en este caso ya hemos llegado, de la identidad sexual. Hasta eso hemos tenido que llegar, de presentarles las evidencias para que ellos puedan elegir a Dios, para que ellos lo puedan elegir.
y puedan tener la imagen de Dios realmente en ellos reflejada. Así que esa educación no es gratuita. La educación va a costar primero tus impuestos porque los pagamos y de ahí hay un presupuesto nacional para la educación gratuita. Y si es privada, pues la pagas directamente al colegio. Y cuesta la formación de principios y la cosmovisión en los hijos. E incluso puede llegar a costar su alma. Eso es aterrador. Necesitamos que nos aterremos con esto. Es aterrador que el mismo padre, al ignorar y ser negligente de los principios, deje que pasen los años y cuando su hijo tenga 17, 18 años y se pierda, ya no se pueda devolver atrás. Ya no se puede volver atrás. Necesitamos actuar y vamos a ir viendo ahorita más adelante y mañana cuáles son los peligros más fuertes que hay en la educación estatal en este momento. Muchos lo hemos hablado, he hablado con muchas familias que no les gusta el tema de la ideología de género, que no les gusta cómo se intrometen en la educación sexual de los hijos. Hay muchos temas, pero les voy a mostrar cómo lo hacen. Les voy a mostrar videos de cómo lo hacen. Videos les voy a mostrar de cómo lo han hecho, no solamente en otros países, en Colombia. Sé que hay muchos aquí de Colombia escuchándome. Ya lo están haciendo, ya están directa y abiertamente peleando por el alma de nuestros hijos. Y ellos le pertenecen a Dios. Y te puso a ti, papá y mamá, como responsable de guiarlos por ese camino. Entonces, vemos que esta formación o esta educación que le corresponde a los padres para, como imagen y semejanza de Dios de nuestros hijos, tiene tres aspectos importantes. El aspecto físico, que es el crecimiento y desarrollo de los niños. Tiene el aspecto intelectual, que es el conocimiento y los saberes. Y tiene el aspecto moral, que es lo espiritual o lo religioso. Estas tres áreas de conocimiento o estas tres áreas de formación no deben ser divorciadas entre ellas. No pueden ser divorciadas. Quien dirija el plan educativo de tu hijo, o tú que debes dirigir el plan educativo de tu hijo, debes asegurarte de que estas tres áreas estén siendo formadas de la mejor manera posible. ¿Cuál es el engaño de hoy en día? Uno de los engaños de hoy en día es que los padres no deberían tener permiso de educar en lo moral, espiritual y religioso, pero que el Estado sí tiene ese permiso y que debe ser como natural o libre para los hijos elegir al final del tiempo si quieren tener una u otra inclinación espiritual. Lo cual es contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí nos dice que los instruyamos en su camino, para que cuando sean viejos no se aparten de él. En Deuteronomio 6 ya vimos el principio. El intelectual, conocimientos y saberes. No podemos divorciarlo de lo moral y de lo espiritual y de lo religioso. Todo conocimiento transmite una cosmovisión. Y por supuesto el físico, crecimiento y desarrollo. La palabra de Dios dice que Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de todos los hombres. El Señor Jesús crecía en estas tres áreas de manera integral, físico, intelectual y en gracia delante de Dios y de todos los hombres, en su relación con Dios. Mi pregunta para los padres es, ¿quién está formando a tus hijos en estas tres áreas? En este mismo instante, mañana, ¿a dónde va a ir tu hijo? ¿O quién le va a enseñar? ¿O dónde va a estar? Mañana, miércoles, ¿dónde va a estar tu hijo? Recibiendo el desarrollo, la educación física, la alimentación, que tiene que ver también con el crecimiento y el desarrollo, la educación intelectual y la educación moral. Porque no lo puedes tener flotando que no reciba alguna de estas tres. Él la va a recibir de alguna parte. La pregunta para ti, papá, es ¿quién lo está haciendo hoy? ¿Quién lo está haciendo? Posibles respuestas. Un colegio privado, un colegio público, la iglesia, ¿piensas que es un trabajo de la iglesia simplemente? Tal vez las redes sociales, la inteligencia artificial, las amistades, las influencias. ¿Quién es el que más está influenciando a tu hijo en este momento?
para que pueda aprender en estas 3 áreas, para que se pueda desarrollar en estas 3 áreas. Y otra pregunta sería, ¿qué tanto estás involucrado como padre de familia en estas áreas de manera específica? ¿Qué tanto? Pero no de intención, no que es que me gusta, suena muy bonito, es que yo quisiera, es que me parece interesante. No, en la vida real, ¿cuánto tiempo tú te estás sentando con tu hijo alguna vez a desarrollar alguna de estas 3 áreas? Mamá o papá. ¿Trabajes fuera de casa o trabajes en casa? Eso no quita la responsabilidad que nos dio Dios desde Génesis y en Deuteronomio y en otras partes de la Biblia también. ¿Cuánto tiempo efectivo y real le estás dedicando a estas 3 áreas de desarrollo de tu hijo? Es una pregunta que debemos hacernos los padres. Implica posiblemente hacer cambios, hacer ajustes que son difíciles por el sistema del mundo en el que vivimos. Hablé en estos días con una mamá que recientemente se decidió dedicarse a su hijo en casa y me decía, Natalia, lo que yo ganaba exactamente en mi trabajo me alcanzaba para pagar a la niñera, que estaba todo el día en mi casa con mi hijo. Y cuando yo llegaba en la noche tan cansada de trabajar, ya no quería jugar con mi hijo, ya no quería nada, entonces simplemente me acostaba a dormir. Ese es lo que te vende el mundo, el sistema. Y es que tú tienes que trabajar afuera para ganar un montón de dinero, pero igual tienes que usar ese dinero para pagarle a alguien que atienda a tu hijo, para pagarle a alguien que le dé la clase a su hijo, para pagarle a alguien que cuide de tu familia. Entonces, ¿qué tanto puedes tú hacer ajustes en tu vida para asumir esta responsabilidad? Es una pregunta que cada uno debe responder. ¿Y qué tanto la iglesia como comunidad, desde los pastores, los líderes de la iglesia, apoyan a que las familias de la iglesia estén realmente con sus hijos, formando la siguiente generación? Porque es un trabajo en equipo. Después, más adelante, vamos a hablar acerca de hacer comunidad, de padres, del apoyo de la iglesia, etcétera. Es un trabajo en equipo. Los padres no podemos hacer esto totalmente solos, pero si contamos con el apoyo de nuestra iglesia local, de amigos, vecinos cercanos que nos apoyan en una labor educativa, vamos a tener mejores resultados. Desatender los principios es rechazar la bendición. Yo quiero que hablemos de algo muy bello y es lo que sigue después del mandamiento de Dios en Deuteronomio 6, que ya lo leímos, donde él dice, háblale de esto a tus hijos, incúlcale esto a tus hijos todo el tiempo, cuando estés en la casa, en el camino, en la mañana, en la noche. Pero después, unos versos después, mira lo que les dijo Dios a su pueblo. Les dice, haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. Era básico. Para hacerlo recto, lo básico era que los padres se encargarían de enseñar a sus hijos en los caminos de Dios, en la ley de Dios. Eso era lo básico. Y si basados en eso seguimos haciendo lo recto delante del Señor en todos nuestros asuntos, miren las promesas que les daba Dios a su pueblo. Y creo firmemente que esto está vigente para las familias de hoy, del siglo XXI. Si hacemos lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios, nos irá bien y tomaremos posesión de la buena tierra que Dios tiene para nosotros. Entonces, si tú desatiendes los principios, estamos rechazando la bendición, pero queremos la bendición sin cumplir con los principios. Queremos la consecuencia buena sin hacer nuestra parte, y es cumplir lo que nos corresponde. Es muy interesante seguir leyendo Deuteronomio capítulo 6 y en general hacia adelante, ver todas las bendiciones que Dios da a su pueblo por la obediencia. Y una de las cosas en las que más recalcó Dios a su pueblo fue: enséñale a tus hijos las maravillas de Dios. Enséñale a tus hijos la historia de Dios. Enséñale a tus hijos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y por encima de todo, enséñale a tus hijos que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Oye Israel, Jehová Dios, uno
es. Uno es. Y allí es donde está la bendición. Yo compartí un material que se llama, es un artículo que se llama ¿Qué es educación? Y es un taller para que los padres de familia se sienten juntos a leerlo, a razonarlo y puedan escribir sus propias conclusiones y sus propias resoluciones acerca de la educación de sus hijos. Y tiene preguntas acerca de los objetivos de tu plan educativo, acerca de la importancia de la educación terrenal, pero más que ello, la educación espiritual para que nuestros hijos obtengan la vida eterna. Y cómo nosotros podemos como padres armar un plan educativo que no descuide y le dé prioridad a la formación espiritual de nuestros hijos, pero siempre manteniendo los pies en la tierra y dándoles también los conocimientos académicos que ellos necesitan. Los padres necesitamos reflexionar en estas cosas. Porque a veces los papás nos llenamos de ideas del futuro de nuestros hijos, a dónde queremos que lleguen, qué queremos que hagan, compramos un montón de cosas, los metemos en academias, les pagamos cursos, pero no nos preguntamos, ¿esto hacia dónde los va a llevar? ¿Cuál va a ser el fruto realmente en mi hijo? ¿Esto lo acerca a Dios o lo aleja de Dios? ¿Lo acerca de los objetivos educativos que vimos, que Dios quiere desde Génesis, o lo aleja de los objetivos educativos que vimos desde Génesis? Deberíamos tener un plan educativo y ser capaces de filtrar los recursos, filtrar las cosmovisiones de lo que leen nuestros hijos, de lo que ven nuestros hijos en Internet, incluso si están escolarizados, de las clases que reciben, poderlas filtrar, perdón, y elegir sabiamente si queremos que eso haga parte del plan educativo o no. Porque algún día Dios nos llamará a cuentas y verá cómo hicimos la tarea de educar a nuestros hijos. Que un padre de familia se niegue a estar atento a la educación de su hijo, no le quita la responsabilidad. Sigue siendo responsable porque el principio está. Entonces, más bien aprovechemos y hagámoslo de la mejor manera posible. Creo que sí tienen todos el PDF y sería excelente que en estos días, esta semana que vamos a estar charlando, lo puedan imprimir, lo puedan hacer, lo puedan leer en pareja, en familia y, y escriban cuál es la resolución que ustedes quieren tener para la educación de sus hijos. No importa qué edad tengan, si todavía están en edad escolar, si son menores de edad, todavía estás a tiempo de tomar decisiones y de encauzar la educación de tu hijo hacia un mejor futuro. Estamos en un tiempo en que realmente la batalla es directa por el alma de nuestros hijos. Yo creo que en muchas generaciones se habrá dicho esto, pero las cosas tan impresionantes que estamos viendo ahorita en términos de ideología de género, en términos de destrucción de la familia, en términos de eliminar los derechos fundamentales de los padres para educar a los hijos, en términos de eliminar la libertad de expresión, es aterrador lo que estamos viendo en este tiempo. Y si nosotros como iglesia, como padres, no tomamos esa responsabilidad, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No podemos permitir que sea el sistema del mundo el que lidere la siguiente generación. Tenemos que ser nosotros, con propuestas concretas, con propuestas educativas, ministeriales, que aporten recursos educativos a la siguiente generación. Y de eso también vamos a estar hablando un poco acerca de la educación en el hogar y de otras cosas. No sé si tengamos chance de ver el primer video que tenemos preparado para, para estas sesiones. Esta es una explicación de lo que han denominado la ventana 414. Es la edad de 4 a 14 años en la que los niños y los jóvenes están abiertos prácticamente a cualquier cosmovisión, porque su cerebro y su corazón todavía está moldeable. Y ahí tú estás poniendo como unas huellas en cemento húmedo, pero ese cemento se va a secar y se va a volver un ladrillo, se va a volver una pared y ahí van a quedar fijadas esas ideas. Em, Asimismo, como pueden fijar ideas negativas, pues es una gran ventana para nosotros para sembrar la verdad de la palabra de Dios, para sembrar los principios en cada una de las materias escolares.
A mí me encanta eso y he estado estudiando acerca de cómo transmitir principios bíblicos en las materias escolares. Eso lo vamos a estar viendo también, creo que el último día y más adelante, si tenemos oportunidad, podemos ver un poco de cómo transmitir cosmovisión a través de las diferentes materias escolares y cómo los padres podemos hacer esto de una manera sencilla y práctica en nuestro hogar. Pero bien, lo que les quería mostrar con el video era que está demostrado que es la edad en la que ese corazón y esa mente es totalmente moldeable. Y cómo nosotros vamos a ser los primeros en poner esa huella sobre el corazón de nuestros hijos. Una huella con la palabra de Dios, una huella con esos principios que realmente van a dar fruto. Y tenemos que aliarnos, o más bien tenemos que movernos como cuerpo de Cristo para realmente generar iniciativas que nos apoye a nosotros como padres para poder transmitir esta cosmovisión a nuestros hijos, poderles enseñar acerca de Dios y vivir nuestro derecho, porque es que a veces pensamos que el Estado nos tiene que dar permiso, que el Estado nos tiene que autorizar para hacer lo que Dios ya nos mandó que hagamos. Y lo que Dios ya nos mandó que hagamos es lo que ya les acabo de explicar, es transmitirles a ellos acerca del camino de Dios, acerca de esa cosmovisión. Nosotros no debemos pedirles permiso, debemos es ejercerlo, debemos vivir en ello, debemos vivir en ese derecho natural y divino e intrínseco que es transmitir a nuestra siguiente generación esa educación cristiana. Entonces, bueno, ya para cerrar, haciendo un repaso así rápido, importantísimo tener claro que el principio bíblico de la educación es que los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos y que aquel que se hace negligente a esta responsabilidad también rechaza, consciente o inconscientemente, la bendición que viene de cumplir con ese mandamiento. Y no queremos rechazarla porque son nuestros hijos los que se van a ver afectados. Entonces yo quiero animar en esta noche a los papás que nos están escuchando a que miren cómo está siendo el proceso educativo de sus hijos, se pregunten hasta qué punto conocen lo que ellos están aprendiendo en todas las materias. Tú deberías saber y conocer en todas las materias escolares qué es lo que está aprendiendo tu hijo y deberías poder opinar y deberías poder decidir si hay alguna materia que no quieres que tu hijo reciba. Y si eso no pasa, si no te dan permiso, si te tienen que dar una autorización especial para revisar este tipo de documentos, tal vez estás en el lugar equivocado. Tal vez estás en un lugar donde no han comprendido que la responsabilidad es tuya, que el derecho es tuyo, el deber es tuyo y tú tienes derecho de conocer estos materiales. No sé si los conoces, yo te animo a que pienses hasta qué punto realmente conoces lo que están recibiendo tus hijos, cómo están siendo ellos educados en la parte física, en la parte intelectual, en la parte moral, si estamos realmente transmitiendo lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6 y si estamos entendiendo que la imagen de Dios es la que está sobre nuestros hijos, no la imagen del César, no la imagen del Estado. Por lo tanto, es a Él a quien debemos rendirle cuentas de lo que hacemos con la siguiente generación. Yo creo que por hoy es eso. No sé si tenemos preguntas o comentarios. Vamos a parar hoy ahí y mañana seguimos profundizando un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Excelente, excelente introducción. Y ahora vamos a invitar al pastor Juan Marcos para un tiempo de preguntas y comentarios sobre el tema. Pastor. En el estado de Nueva York, en el colegio público, ahora les dan a los niños en el colegio el desayuno y el almuerzo. Ahí vamos. Les falta la cena. Sí. Y quería preguntar, en los países donde tú tienes contactos, así, en cuanto a este tema de educar en casa, en los países sí hay libertad de hacerlo o no, en general. Bueno, en América Latina, el país más libre es Colombia y Brasil también es muy libre, pero Brasil ya tiene una regulación al respecto. En Colombia realmente, si un papá cristiano no aprovecha, no sé dónde lo va a hacer, porque en Colombia no tenemos
ni regulación ni restricción, simplemente los jóvenes deben verificar que saben unas cosas con sus exámenes del ICFES, pero la forma como llegas allá es libre para cada familia. Entonces, eso es muy bueno. En Cuba, obviamente, está prohibido y hay mucha persecución a que los niños desde los 3 años o incluso antes ya tienen que estar en el sistema estatal. En Venezuela, por supuesto, también. Y México es un caso especial porque tienen mucha regulación, pero los padres han encontrado la manera de organizar asociaciones, comunidades, programas de certificación, como para mm, presentar lo que tienen que presentar, cumplir con el requisito, pero poder hacer ellos internamente pues su educación cristiana. Pero pienso que en general, pues la idea del socialismo en términos generales es ir cercando cada vez más este tema para que al final, eh, como ha sucedido ya en Canadá, por ejemplo, puedan quitarle a los niños a los papás. Si, por ejemplo, el papá no está de acuerdo con un cambio de sexo, si, por ejemplo, el papá no está de acuerdo con una enseñanza en ideología de género, ha llegado a casos extremos de este tipo. Y creo que en general eso es como lo que quieren hacer, pero en Colombia todavía tenemos mucha libertad. Y en la medida en que nos mantengamos en vivir el derecho, ejercerlo, no le tenemos que preguntar a nadie, simplemente lo hacemos porque es el derecho dado por Dios, vamos a ser cada vez más fuertes. Y en cuanto a Colombia, ¿hay alguna estadística en cuanto a cuántos niños se educan en casa? Se hizo un estudio de línea base el año pasado. Fue un poquito difícil porque solamente respondieron la encuesta alrededor de 550 familias y solo sobre esa base pudimos o pudieron sacar la estadística, ¿sí? Sobre las que respondieron la encuesta, que eran 500 familias, entonces 550 creo. Entonces diríamos, estaríamos hablando de unos 1000 a un poco más, según esa encuesta, 2000 niños educados en el hogar. Pero por otras fuentes se ha creído que puede ser mucho más, mucho más. Precisamente a Colombia le falta mucha investigación en eso. Una cosa muy buena en esa encuesta es que las familias que respondieron la encuesta, la línea base de Colombia, la mayoría están eligiendo la educación en casa porque quieren transmitir una cosmovisión específica. Obviamente ahí no se dice si es cristiana o cuál, pero quieren transmitir una cosmovisión específica a sus hijos. O sea, los padres están entendiendo esta responsabilidad y que esa es la razón por la que quieren educar en casa a sus hijos. Uno creería que de pronto son más temas académicos, por el sistema, por el bullying, pero la mayoría quieren hacerlo por transmitir cosmovisión. Y en tus interacciones con personas interesadas en el tema de educar en casa, ¿cuál es el obstáculo más grande Para hacerlo, que, para tomar la que decisión, sí, que tú has oído? el obstáculo más grande es que implica una modificación familiar bastante grande, como que la mamá se tenga que quedar en casa, pues casi que de tiempo completo para poder atender, ¿no? Es que trabajan fuera, no tienen tiempo. Em, Ese es un obstáculo muy grande, las modificaciones familiares que implica. Otro obstáculo es no tener claro qué van a hacer. O sea, dicen, bueno, yo saco a mi hijo del colegio o no lo envío al colegio, pero me levanto mañana y ¿qué hago? O sea, ¿qué lo pongo a hacer? ¿Cómo le enseño? Tener una guía hace mucha falta y bueno, en eso estamos trabajando también, subiendo recursos, compartiendo con las familias, en las convenciones que hemos hecho en la comunidad de World School, para que la gente tenga una guía. Ese también es otro obstáculo. En general es el temor a lo desconocido, ¿no? Como a no saber cómo va a ser su familia con el niño en la casa, que lo voy a poner a hacer. No me imagino con el niño, no soy paciente, no puedo, yo prefiero trabajar afuera. Hay temor, hay temor.
Pero una vez se superan estas dos cosas y la familia toma la decisión, no conozco ninguna que se haya arrepentido. No conozco ninguna que me haya dicho, no, hubiera tomado, mejor dicho, no fue una buena decisión. Ninguna, ninguna, ninguna. Todas dicen, es la mejor decisión que hemos podido tomar. Con desafíos, por supuesto. Con momentos de llorar y de angustia, sí. Pero el fruto es evidente. Bueno, menciono una anécdota y dejamos oportunidad que otros también preguntan cosas que hace 100 años Amy Semple McPherson, como una adolescente, Amy Kennedy, ella aprendía de la evolución en su colegio en Canadá hace 100 años. Y esto, mejor dicho, le hizo perder todo sentir de dirección bíblico en su vida, porque si la evolución es cierta, entonces realmente uno no tiene razón de creer nada en la Biblia. Y precisamente cuando estaba como debatiendo el tema con su papá, ella le preguntó, eso fue hace 100 años, ella le preguntó, bueno, papá, si los cristianos creen en la creación y todo, que eso es tan importante, entonces, ¿por qué pagan? ¿Por qué pagan impuestos para que enseñen en el colegio que la evolución es verdad? Y el papá dijo, no sé. Y 100 años después no hemos contestado la pregunta de Amy Kennedy. Bueno, No si le hay hemos otras contestado. personas que quieren comentar o preguntar. Aquí me preguntan, ¿puede una familia de escasos recursos llevar adelante un programa de educar en casa a sus hijos? La respuesta es sí, la respuesta es sí, lo puede hacer. Em, No existe una única manera de hacer la educación en casa, no existe una única forma ni un único costo, no es un programa específico al que se inscribe una familia. Hay una variedad de posibilidades, desde costos bajos hasta costos altos. Sin embargo, la recomendación siempre es que tú destines un presupuesto para educación como si fueras a meterlos en un buen colegio. Si tuvieras que matricularlos en un colegio hoy, de acuerdo a tus posibilidades, ¿cuánto pagarías? Bueno, no sé, pagaría tantos dólares, tantos pesos. Bueno, eso mismo que tú pagarías, pues inviértelo de una manera más eficiente en tus hijos de manera no escolarizada. ¿En qué lo vas a poder invertir? En viajes, en idiomas, en deportes, en instrumentos, en música. Entonces, la respuesta es sí puede, pero se recomienda siempre tener un presupuesto igual o muy parecido al que destinarías a una pensión de un colegio. No porque es homeschool, entonces, voy a hacer todo gratis, todo barato, poquito. No, porque al contrario, deberíamos pensar en que le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Por supuesto, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. ¿Cuánto puede costar? ¿Qué tan costoso puede ser? Bueno, es básicamente la misma pregunta. ¿Dónde podemos encontrar los recursos para educar a nuestros hijos en casa? Wow, hay muchos recursos, hay muchos recursos. Yo creo que yo estoy en esa tarea y podría enviarle a María Inés un compendio importante a comprensión de los tiempos, como un resumen de recursos que yo a través de todos estos años he filtrado, de literatura, de aritmética, de geografía. Hay muchos recursos, recursos gratuitos de internet, otros pagos. Pero la verdad les digo, no quiero como decirles, métanse a tal plataforma y ya, porque es que lo más bello de este proceso es el cambio y la renovación de la mente que hace Dios en los papás. Es que es una herramienta de Dios para transformar la familia, para
para trabajar en la familia. Hay unos cambios muy profundos que vienen a tu hogar cuando tú decides educar a tus hijos fuera del sistema escolar. Cambios en tu relación personal con Dios, cambios en tu relación de pareja con tu esposo, con tu esposa. Es decir, ese proceso para mí es ver el reino de Dios estableciéndose en tu familia con la herramienta de la educación en el hogar. Entonces no me gusta saltar de una a decir, ah, sí, pues siéntalos en el computador en tal plataforma y ya, porque de eso hay miles, o sea, hay mucho, mucho, mucho. Tú encuentras por Google, escribes ahí, educación en casa virtual y te van a salir montones. Entonces, por un lado, sé que necesitamos los recursos, pero lo que más necesitamos es entender esto que les estoy explicando hoy, tener un amor genuino por quererles mostrar a Dios a nuestros hijos en la educación y capacitarnos nosotros mismos para que ojalá los padres también seamos maestros de ellos. No todo, el papá no va a enseñar absolutamente todo, sería pues absurdo pensar que absolutamente todo lo va a hacer la mamá o el papá, pero sí hay muchas cosas que tú le puedes enseñar a tu hijo, sobre todo a tus hijos pequeños. Solo estando contigo en el día a día, tu hijo va a aprender un montón. Y ese privilegio, ese gozo, esa satisfacción, no la podemos quitar por meterlos en una plataforma. Y ahí lo que estás haciendo es traer el colegio a la casa, pero peor, porque sin amigos. Y lo pones ahí en el computador y no, tiene que hacer la tarea. Entonces, si voy a sacar esa lista de recursos, me comprometo a hacerlo bueno, no esta semana, pero digamos pronto para enviar la comprensión de los tiempos. Son recursos que ustedes pueden adquirir gratuitos, otros pagos, pero repito, lo más importante es esto, que ustedes aprendan a preparar un tema. También tenemos unos talleres acerca de cómo preparar una clase, cómo tu papá puedes preparar una clase con cosmovisión bíblica, que es lo que hacemos en la comunidad de Word School. Cómo tú le puedes enseñar a tu hijo, y eso también me gustaría compartirlo en otra ocasión, que ya es algo más técnico de cómo preparar un tema con cosmovisión bíblica. Está por acá. La convivencia del niño con los demás niños, ¿será muy delicado ese tema y hacer de niños egoístas? Esa es una gran pregunta. El niño no se hace egoísta, el niño ya es egoísta desde que nace. No es que se fabrique un niño egoísta. Nosotros ya venimos de fábrica egoístas. Entonces el punto no es, la idea de la socialización humanista es que entre más socializas y entre más te haces parte de un grupo, entonces vas a dejar de ser egoísta porque se cree que te vas a parecer más al grupo. Entonces eres como ellos, te pareces más a ellos, piensas como ellos y dejas como tu autosuficiencia. Esa es como la idea un poco socialista de de la socialización que tanto nos preocupa. Pero la idea bíblica no es esa. La idea bíblica es que el niño nace egoísta y por la instrucción de los padres y la corrección de los padres y su entorno, primero que todo familiar, aprenderá a no ser egoísta o por lo menos intentarlo, a compartir, a amar al prójimo como Dios, como a nosotros mismos eh, porque la necedad está atada al corazón del joven, dice la palabra, pero pues la vara de la disciplina la alejará. Entonces, el principio bíblico es que es a través de la instrucción de los papás y de la disciplina y en el hogar que vamos a lograr eso. El niño necesita no ser egoísta primero con su hermano menor, con su hermana, con su papá, con su mamá, luego con sus amigos en el barrio tal vez o con sus primos. eh, con sus amigos en el parque, con su iglesia, con su comunidad, y eso lo forma a él como formando su carácter para que él se pueda comportar en los diferentes entornos donde va a estar. Pero el pensamiento del mundo, el pensamiento socialista es que necesita ser parte de un grupo que lo forme, que lo moldee externamente. Pero los principios de Dios se siembran internamente para que el niño logre ese autogobierno, ese dominio propio. Entonces, no es una sola manera, como que yo te voy a decir, tú tienes que hacer esto así, así. De hecho, todavía lo estoy aprendiendo y trabajando con mis hijos, pero ese es el principio bíblico. Si tú siembras la verdad de la palabra internamente en el corazón, ella tiene que dar fruto. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo, que aprendí alguna vez en una enseñanza de esto, y es que hay dos niños peleando por un juguete en casa, están los dos hermanos
que yo lo quiero, yo lo tenía primero, yo lo tenía y es mío. Y entonces en una situación, digamos, de socialización, diríamos, ay, no, pues compremos dos juguetes iguales para que los dos niños estén felices y no tengan que compartir. Y ya, y entonces socializaron ahí y jugaron felices. Pero yo no le estoy sembrando el principio al niño, uno al dueño del juguete de que puede compartir y dos al que no es dueño del juguete de que no podemos codiciar lo que tiene el otro. ¿Ves? Entonces la pregunta correcta es, ¿de quién es el juguete? Es mío. Ok, es tuyo, tienes propiedad privada. Tú tienes derecho sobre tu juguete. Tú puedes decidir prestárselo a tu hermano porque lo amas y lo quieres compartir. Tú sí puedes decidir, como también puedes decidir no prestárselo. Y pues eso es muy duro, porque cuando yo hablé esto con mis hijos, ellos decían, yo decido no prestárselo. Y entonces era terrible porque teníamos que entrar a hablar de compartir, tú no lo estás usando, mira, préstaselo. Pero era el principio de, puedes compartir, pero realmente es tuyo. No es el principio de aquí todo es de todos, aquí todos pueden jugar con todo y así socializamos. Entonces, ese ejemplo es muy clásico en las familias donde los niños comparten y se pelean, pero qué bueno utilizar esas pequeñas escenarios, esos pequeños momentos para sembrar esos principios en nuestros hijos. Y el niño que no es dueño del juguete, pues va a decir, sí, la verdad me gusta mucho, me encanta, pero yo también tengo otros que son míos y que yo tengo dominio sobre ellos y los voy a disfrutar y los voy a agradecer. Y gracias Dios porque tengo estos juguetes, gracias mamá porque me los regalaste. No estoy mirando siempre que quiero el del otro, porque el mandamiento nos dice que no lo codiciemos. Entonces vamos sembrando eso en ellos y no se vuelve un problema el que no estén con otros niños porque estamos sembrando principios. Ahora, otra cosa muy distinta es que sí es muy chévere que los niños compartan con otros, es muy chévere que haya amistades, que haya juego, que haya momentos de comunidad, que podamos ir al parque a jugar. Por supuesto que sí, no estamos promoviendo un niño solitario en casa, al contrario, los niños educados en el hogar están en diferentes escenarios con supervisión de sus padres, pero se pueden relacionar con adultos, con niños, de acuerdo a su personalidad también. Hay unos más tímidos, hay otros más sociables, hay otros más serios, hay otros más tiernos. Igual va a ser, ¿sí? O sea, igual el niño va a mostrar su personalidad. Entonces, poder buscar una comunidad de apoyo, ser intencionales en con quién nuestros hijos van a compartir, todo eso ayuda a engrandecer nuestro proceso educativo, pero no es para que deje de ser egoísta, porque esa no es la forma bíblica de hacerlo. Ahí lo van a aplicar, ahí van a sacar lo que ha sido formado en su carácter en casa. No es que allá lo van a aprender, es en casa para mostrarlo y evidenciarlo en esos escenarios. María, qué interesante conferencia, buenísimo. Saco de esto que estás diciendo que en realidad los principios bíblicos son claves. Tener claridad de quién es el dueño de los hijos, quién nos los dio, quién nos los prestó y qué responsabilidad tenemos. Y la verdad, mucha creatividad, ¿no? A la hora de aplicar estos principios bíblicos. La verdad, Dios es el que nos da tanta oportunidad y sabiduría para desarrollar esto, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos necesitan socializar, ¿no? No hay una sola ruta para eso. Lo importante es que lo sepamos, que nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos, sí, miles de herramientas, pero tú eres el responsable, eso no cambia. Que necesitamos que nuestro hijo aprenda los principios bíblicos. Claro, cuánta creatividad alrededor de esto, pero yo soy el encargado de traspasar estos principios bíblicos. Clarísimo, buenísimo. Gracias, Natalia, qué extraordinaria conferencia y animadísimos para mañana. Mañana, ¿de qué vas a hablar? Cuéntanos un poquito, anímanos, déjanos gustar un poco, saborear un poco esto y llegar mañana con todas las ganas a esta sesión. Claro, claro que sí. Bueno, mañana vamos a estar hablando de cómo se transmite la cosmovisión a través de la educación y les voy a mostrar de una manera un poco triste cómo están compartiendo la cosmovisión del Estado progresista, socialista, humanista, bueno, todos esos a nuestros hijos. Bueno, a los hijos, a la siguiente generación. Eso lo vamos a mostrar.
Y les voy a contar el caso de Colombia de una manera muy específica, cómo se ha venido desarrollando todo esto en Colombia a nivel legal, a nivel, bueno, no sé si se acuerdan, en el 2016 hicimos una marcha espectacular donde, mejor dicho, nos opusimos a la ideología de género, pero les voy a contar un poco más de eso ya en la práctica, para que entendamos y volvamos a la primera diapositiva, y es que estamos en una batalla. Realmente es una batalla. Ya no podemos ser pasivos. O sea, en una batalla el que es pasivo, pues se muere, ¿sí? Entonces tenemos que atacar y hacer jaque mate. Bueno, mañana entonces desarrollaremos todo esto. Muchas gracias por contarnos y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Tenemos gente de varios países, Natalia, aquí representados. Hay gente de toda Latinoamérica atenta a este tema, ¿no? Y claro, estamos muy, muy dispuestos a aprender y a aplicar estos principios que estamos aprendiendo. Así que Excelente. oremos y cerremos esta sesión y dispuestos para mañana. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé gracia, que lleguemos mañana. Invita a todos los que puedas. Mira, mañana es un tema bien clave, ¿no? Todo el tema de la ideología, todo el tema alrededor, cómo agarrar esto desde una mirada bíblica, cosmovisión. Entonces, oremos por esto. Señor, gracias por la oportunidad de tener a Natalia con nosotros este día. Gracias porque ella con tanta seguridad y desde una vivencia nos presenta cómo debemos interactuar, criar, educar a los hijos y que la siguiente generación sea una generación segura, una generación formada desde los principios bíblicos. Ayúdanos, Señor, en lo que resta de estas conferencias, que podamos venir mañana bien dispuestos. Dale protección y ayuda a Natalia en esta noche y en estos días para que pueda traspasarnos estos conocimientos y esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Natalia, Pastor Juan Marcos, Pastor Arturo, gracias por tu comentario. Y recuerde, estas clases, compártala con otros. Propaguemos la tierra de este mensaje. La iglesia necesita ser capacitada, necesitamos conocer, ser entendidos en los tiempos. Entonces les invitamos a seguir adelante, creciendo y propagando la palabra de Dios. Dios les bendiga.